Bueno, vamos a dar inicio a la grabación, ya que está un poquito más de la mayoría. Apaguemos los micrófonos, por favor. Gracias. Doctora, una última sugerencia. Eso pasó con otros señores docentes y hay la opción de validar preguntas. Y, Sí, y ellos, estamos de los acuerdo. sí, pueden validar las preguntas del mismo docente. Gracias, mi doctora, por la atención. Sí, ok. Sí, yo por eso digo, voy a evaluarlo más tarde, lo voy a ajustar para revisarlo bien, ¿no? Porque como estoy ajustándole el tema de sus notas, ¿verdad? Como les digo, en la plataforma Excel, que ya lo exporté, entonces, digamos, ahí vamos a resolver cuánto realmente sacan de promedio y todo lo demás para poderles dar sus notas, ¿ya? Entonces, igual pretendo enviarles un mail, o sea, un correo por la plataforma diciéndole cuál es su promedio, ¿no? Para que usted lo conozca. Bien, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy, que empezamos ya nuestra tercera unidad de nuestro segundo parcial, ¿no? Y ya, digamos, lo iniciamos a partir de ahora, después de haber dado nuestro examen, y que, bueno, lamentablemente el día de ayer, creo que puse mal. Lamentablemente el día de ayer hubieron inconvenientes en relación a ahí estamos, en relación al Zoom, sí que amaneció un poquito confundido y perdido más bien, y no se pudo dar, digamos, la clase, ¿no? Bien, y el tema que íbamos a ver era este tema que se llama jurisdicción. Vamos a entrar a lo que es el procedimiento contencioso tributario. Entonces, bueno, yo les había explicado que después de haber visto el tema de los recursos y el reclamo y los recursos que el contribuyente tenía, pues, para poder interponer en la vía administrativa o en la sede administrativa, podía también acceder a lo que era la vía judicial, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en el que nosotros ya podemos iniciar, digamos, nuestro procedimiento contencioso tributario, en virtud de que, bueno, hay una premisa, ¿no?, que dice que no necesito agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial, ¿sí? Entonces yo podía, ¿verdad?, tomar el camino de directamente ir a impugnar lo que es mi resolución que me haya dado la administración tributaria, ¿verdad? Y alguien que me preguntaba sobre la resolución administrativa. La resolución administrativa siempre va a ser la resolución negativa, ¿no? Porque por lo general es la negativa, ¿no? Porque si es a favor, ya usted ya no tiene nada que pelear, pues, ¿no? O sea, ya la administración le ha reconocido un derecho, ¿verdad? O le ha reconocido su derecho, y por lo tanto ya usted no va a ir a pelear porque ya le ha dado favorable, ¿no? Sin embargo, puede ser que se lo dé de manera negativa, ¿verdad? O algo que discutir, algo que controvertirse, ¿verdad? Y que lo va a poder, digamos, resolver a través de la vía judicial. Entonces yo les decía que el primer caso, sí, el primer caso es que yo tengo una resolución, sí, que es una resolución obviamente en negativo, sí, y sobre ella yo puedo ir a la vía judicial. Directamente, sí. Entonces directamente puedo ir. Porque no necesito agotar la vía
administrativa. Sin embargo, puede darse el caso, ¿verdad?, en donde yo tenga, ojo que esta resolución puede ser de la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Puede ser una resolución de pago indebido, pago en exceso, negada, puede ser una resolución del reclamo presentado, puede ser una resolución del recurso de revisión presentado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que, como les digo, son algunas opciones en las que yo tengo, ¿no? Voy a repetir. Tengo la de resolución del reclamo, una resolución del recurso interpuesto, ¿verdad? Puede ser una del recurso de revisión, ¿no? Porque del recurso de queja ya sabemos que eso no hay cómo apelar o no hay cómo tampoco discutirlo, ¿no? Tengo la resolución de una predeterminación, ¿sí? Puede ser una resolución de pago en exceso o pago indebido, ¿ya? Esa les dije, ¿verdad? Muy bien. La otra opción que yo tengo para poder ir al contencioso tributario, sí, es también por la vía de, en el caso de que ya estemos en el procedimiento de ejecución coactiva, ¿verdad? Y lo habíamos visto en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que tenga un vicio el título de crédito, ¿no? Entonces, serían a las excepciones a la coactiva, ¿verdad? Este sería en las excepciones a la coactiva. ¿Qué fue lo que revisamos, digamos, los casos de excepciones a la coactiva en nuestras últimas clases, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces yo puedo acceder a la vía judicial, ¿ok? Mediante esos procedimientos. Muy bien. Entonces, sobre ellas nacerán pues las acciones correspondientes, ¿sí? Que las vamos a ver, cada una de ellas, sobre cómo y cuándo tengo que ir a esta vía judicial, a esta vía judicial. Entonces, muy bien. Lo primero que nosotros debemos de saber en relación a un procedimiento, sí, es cómo se da, digamos, este procedimiento, ¿no? Podría ser muy fácil para mí explicarles simple y llanamente qué tipo de acciones, digamos, son las que tiene, pues, nuestro Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, en relación a las acciones que le permiten motivarse o impulsarse por parte del contribuyente en la vía judicial. Entonces, pero no es así de fácil, ¿no? Para poder entender cómo es este procedimiento contencioso tributario, yo necesito partir desde los primeros conceptos que el mismo COGEP nos da, ¿no? En relación a la jurisdicción, a la competencia, a las pruebas, a los actos de inicio, que son la demanda, ¿verdad? Cómo se plantea la demanda, cuáles son los casos excepcionales que se tienen dentro de este procedimiento, entre otros aspectos que la misma sentencia, ¿no? ¿Qué efectos produce? ¿Cómo se debe establecer? ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Sí? Bueno, y algunas otras características pues, del procedimiento contencioso tributario. Si bien es cierto sobre la materia contenciosa tributaria y administrativa, ¿sí? Hay reglas comunes, ¿sí? Y, digamos, hay reglas también especiales, ¿no? Para cada una de ellas. Y, bueno, cada una en el contexto de sus características.
propias, ¿no? De las materias, ¿no? De las materias. Entonces, como ustedes saben, existen pues algunos aspectos que debemos, digamos, resaltar, como por ejemplo la jurisdicción, ¿sí? Y la competencia, saber diferenciarlas de por qué nace esta materia tributaria. Yo el día de ayer les dejé un trabajo en donde ustedes revisaron un video en donde se hablaba pues de este procedimiento contencioso tributario. Si ustedes pudieron observar ese video, pues es del año 2014 y en sí no ha cambiado mayormente, ¿ya? Con las reglas del COGEP, ¿no? No ha cambiado mayormente. En realidad, digamos, las normativas, digamos, las que se las, ¿cómo se llama? Colocó, digamos, en nuevos cuerpos legales, porque los aspectos del contencioso tributario estaban establecidos en el Código Orgánico Tributario, y sin embargo se suprimió todo este capítulo que comprendía el contencioso tributario, se lo pasó al COGEP. En resumidas cuentas. Porque como les decía, hay instituciones en las que definitivamente que las vamos a ver, son iguales, ¿no? Para cualquier otro tipo de proceso o de procedimiento, estaban iguales. Y claro, muy sabiamente el legislador dijo, bueno, pero ¿por qué no si son iguales y se aplican iguales y tienen los mismos efectos, pues entonces hay que tenerlas en un solo cuerpo de ley? Entonces, por eso nace el COGEP y por eso es que, digamos, eh, ya lo que antes era una ley, que era una ley bastante pequeñita, sí, lo que era la ley contenciosa administrativa o la contenciosa tributaria que estaba en el código tributario, digamos, eran un procedimiento pues, que no era mayormente complicado, no complejo. En nuestro procedimiento contencioso tributario solamente vamos a ver dos tipos de procedimientos, que es el ordinario, digamos que es el más largo, el más completo, en donde se permite probar mucho más los hechos que en el entorno de esta materia. Sí, y el sumario, pues que son casos específicos y que son especiales y que en realidad no necesitan ser probados en su mayor circunstancias pues, que concurren, ¿no? Para que se pueda dar, digamos, sobre esa vía sumaria, ¿no? Entonces, bien, un poco con esa introducción general, vamos a ver o vamos a revisar lo que es la jurisdicción. La jurisdicción es lo más amplio que tiene, digamos, nuestro sistema judicial, ¿no? Al entrar a determinar lo que es una jurisdicción, se la divide en ius y en decidere, ¿no? Que significa aplicar o declarar el derecho por lo que se dice, ¿no? Jurisdictio o jurisdicento. Entonces es un poco en latín, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, definitivamente es decidir sobre un derecho, ¿ya? A eso se refiere la jurisdicción. ¿Qué significa contencioso? ¿No? Contencioso significa el conflicto, la contienda, la controversia, mientras que cuando hablamos de la palabra administrativa, ¿no? Contencioso, administrativo, tributario, tiene que ver con los aspectos administrativos, ¿no? Hablamos de la dirección ejecutiva o de litigio contra una administración. Entonces, esa vendría a ser, digamos, la figura de lo que es un procedimiento contencioso, ¿no? Es decir, es una controversia, es unas diferencias, como les decía, también en materia procesal administrativa, en donde definitivamente las partes tienen digamos, diferencias, tienen una contienda, tienen una controversia, ¿sí? Que será pues en contra de la administración, ¿ya?
Por eso, por regla general, quien realmente establece o plantea las acciones contenciosas tributarias, pues será siempre el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Él es el que se vuelve el actor de, digamos, de este procedimiento. Es un proceso, ¿sí? O un procedimiento. Pues bueno, para Couture, él dice que es un proceso judicial, es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Fíjense ustedes, y ya en jurisdicción habíamos hablado de decisión, ¿no? Es decir, donde se van a decidir sobre los derechos que se exponen frente al juez, ¿no? En relación a esta materia tributaria. Entonces, muy bien, entonces si el proceso es un conjunto de actos, entonces el procedimiento, ¿verdad? Que este proceso judicial tendrá un conjunto de actos, ¿no? El de demandar, presentar la demanda, el de que acepten la demanda, que la califiquen, que se permita resolver la etapa de prueba, que los aspectos más importantes, ¿no? Que se resuelva a través de una sentencia, así, y que digamos que la etapa más importante del proceso siempre será la prueba, ¿no? Porque realmente ahí estarán, pues, bueno, también tenemos la exposición de los alegatos, ¿no? De las partes, etcétera, etcétera. Entonces ustedes que ya han debido a visitar un poco los juzgados, ¿no? Antes de la pandemia, eso sí, eh, han podido ver, ¿no? O han podido, digamos, apreciarlo a través de algún video, este tema de cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Cómo se va, digamos, evacuando este proceso, no solamente hoy en la vía oral, sino también por la vía escrita, ¿no? Es decir, presentamos los escritos, motivamos y solicitamos a los jueces, a los tribunales o a los jueces, dependerá, ¿no? De primera instancia, de segunda instancia, tercera instancia que no existe, dice, con el tema de la casación, ahora que han discutido tanto este tema de la casación, ¿no? Entonces, las cuartas y las quintas instancias, ¿no? Entonces, bueno, esto es en broma, ¿no? Por si acaso. Entonces, muy bien, definitivamente tenemos, digamos, todo un proceso que seguir, dependiendo de, como les dije, el proceso ordinario y el procedimiento sumario, ¿no? El procedimiento sumario y el procedimiento ordinario. Entonces, claro, es un conjunto de pasos, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el concepto que nos da Couture en relación a lo que es este proceso. Muy bien. ¿Qué fines tendrá esta jurisdicción? Y definitivamente esto pues es importante poderlo resaltar, ¿no? Bueno, pues tiene un fin especial, que es satisfacer el interés público del Estado en la realización del derecho y las garantías del orden jurídico y de la vida, ¿no? De la dignidad y la libertad individual para conseguir la armonía y la paz social. Fíjense ustedes, es bastante amplio, ¿no? Definitivamente nos llama al orden, ¿sí? Nos llama al interés público. Esto es importante porque ustedes saben que uno de los fines que tiene el Estado es el interés público, ¿sí? Y obviamente la función judicial es parte de la estructura del Estado, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, que es independiente, autónoma, exclusiva, ¿no? Como dice en las características de esta jurisdicción. Sin embargo, no deja de ser una institución que está, digamos, solventada a través de la estructura del Estado que establece la Constitución, ¿no? Entonces, por eso debe tener un interés público, ¿sí? Es decir, es en beneficio de la ciudadanía, es para que la ciudadanía realmente tenga un espacio en donde resolver sus problemas, ¿sí? Sus controversias, sus diferencias. Y entonces aquí también la doctrina tributarista y la doctrina administrativa, sí, también, digamos, a veces se ponen un poco perecosos, ¿no? En el sentido de que comienzan a decir, bueno, el Estado también se vuelve parte de estos intereses, ¿sí? No va a haber una verdadera balanza, un verdadero equilibrio, y entonces nos ponemos y nos cuestionamos, no mucho eso, ¿no? Y más que nada, en el momento en el que vemos
que están inmersos, por ejemplo, los temas de orden jurídico, ¿no? Como lo son la administración de nuestros derechos constitucionales y el derecho a la vida, fundamentalmente, el derecho a la dignidad, ¿sí? El derecho a la libertad, que son tres pilares básicos que tiene pues, el ciudadano, ¿no? Definitivamente son, digamos, de los derechos más importantes y por eso es que todos los autores pues, coinciden en nombrarlos al momento en que hablamos de este fin especial, ¿no? También podría tener un fin secundario, que es satisfacer el interés privado en la composición de los litigios, el juzgamiento de los imputados en ilícitos, por ejemplo, o el fin concreto que se persigue. Pues bueno, este fin secundario realmente es porque ustedes saben que también hay litigios entre ciudadanos, ¿no? Entonces, se busca pues satisfacer el interés privado, es decir, cuál es el derecho que va a primar de un ciudadano con otro, ¿no? Lo que se llama la ponderación de los derechos, ¿no? O realmente la validación de aquellos derechos que están reconocidos, digamos, en las relaciones que el sistema jurídico pues establezca, ¿no? Entonces, eso es, en términos generales, la finalidad de la jurisdicción. ¿Qué características tiene? Pues dijimos que es autónoma porque es ejercida por el Estado de forma soberana. Lo que les decía es parte del Estado, ¿no? Es exclusiva porque no pueden ejercerla los particulares ni otros estados, definitivamente es territorial, es nuestra, es aplicable en nuestro territorio, en nuestros límites como país, y efectivamente no puede ser ejercida por ningún particular. Es decir, que la justicia siempre será derecho público, ¿no? Es independiente frente a los órganos del Estado y es única. Sí, sí, en definitiva sí, a pesar de que en nuestra Constitución también hablamos de la justicia indígena, hablamos de la justicia militar, sí, digamos, pero a la larga el sentido que tiene es que es única, ¿no? O sea, la justicia es impartida de manera única y de manera independiente. Y es decir, que no debería estar relacionada con los fines pues, que tiene el Estado, porque como les dije, el Estado se vuelve también una parte procesal dentro de los procesos o procedimientos establecidos en la jurisdicción de nuestro país, ¿no? ¿Qué elementos tiene pues, esta jurisdicción? Bueno, es subjetivo, porque al hablar de la subjetividad, pues la doctrina establece que hablamos de las partes, ¿no? Tenemos un juez, tenemos las partes, tenemos terceros, sí, que intervienen dentro del proceso. Es decir, eso es básicamente, y de hecho, tenemos un capítulo, sí, dentro del COGEP tenemos que habla de las partes, ¿no? Inclusive que en relación al juez, pues tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, sí, en donde nos habla de cuáles son las funciones que va a desempeñar ese juez y precisamente en relación a las competencias que cada juez va a tener según la materia, ¿no? Porque también según la materia podemos, digamos, clasificar eh, las competencias que se tengan. Tenemos un elemento de la jurisdicción de forma, constituido, dice, por el procedimiento a seguir de acuerdo con las normas y los códigos procesales. Yo les decía, ¿no? Antes teníamos esta ley, eh, teníamos, perdón, en el Código Tributario teníamos nuestro procedimiento contencioso tributario y nos decía pues cuáles eran los procesos a seguir, ¿no? El ordinario y el sumario, hoy establecidos en el COGEP, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Hoy lo vemos, ¿cuál es la forma? El COGEP, ¿a través de qué? A través de los procedimientos contenciosos tributarios, ¿ya? Sumarios o ordinarios. Luego tenemos el elemento de la jurisdicción material, ¿sí? Que se refiere a la normativa referente al contenido de la jurisdicción. Es decir, cómo se va a aplicar, digamos, en todo este territorio en donde abarca, pues, nuestra materia tributaria.
Esta jurisdicción tiene poderes, ¿sí? Porque si hablamos de elementos subjetivos, ¿verdad? Y hablamos del juez, pues en definitiva ese juez tiene poderes, ¿no? Entonces, ¿qué poderes tendrá o qué poderes están relacionados, digamos, con esta jurisdicción? Bueno, el poder de decisión, ¿no? El juez es el encargado de dirimir con fuerza obligatoria las controversias, aceptar o negar la declaración solicitada, resolver sobre la existencia del hecho ilícito en el caso penal, ¿no? Y las responsabilidades de los procesados. Fíjense ustedes, ¿no? Abarca todo, ¿no? Abarca todos los aspectos, digamos, que un juez pueda establecer. Yo les había explicado eh, que nuestras unidades en el sílabo empezaba por la parte, digamos, de cuáles son los conceptos, ¿no? Del derecho tributario, etcétera, los derechos constitucionales, deberes y todo lo demás, todas las instituciones sustantivas, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahora vamos a ir a las adjetivas, que son las del procedimiento. Entonces teníamos la vía procesal administrativa y ahora estamos viendo la procesal jurisdiccional y finalmente también dentro de esa jurisdiccional lo que tiene que ver con las materias de delitos. Esta es una materia que abarca, digamos, la mayor cantidad de procedimientos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es, digamos, saber hasta dónde abarca ese poder de decisión, ¿sí? No estar establecido en un solo juez, sino que también puede estar establecido en más de digamos, un cuerpo colegiado, el caso de los tribunales, ¿no? Contenciosos tributarios y los jueces penales que también puedan, digamos, eh, revisar, estos delitos, ¿no? Bien, tiene un poder de coerción, definitivamente, porque sabemos que el juez tiene la facultad de remover los obstáculos que se oponen en el cumplimiento de su misión, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos que el juez ordena medidas precautelatorias, cuando el juez ordena el tema de la caución, sí, ya lo vamos a ver el tema de la caución también, eh, y bueno, que lo vimos en la materia, en el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Para poder suspender las medidas precautelatorias. Entonces, definitivamente el juez tiene ese poder de coerción, es decir, él es el que puede hacer o aterrizar, ¿verdad? Digamos, con su sola expresión o con su sola disposición o decisión, proteger, digamos, los bienes de interés público, sobre todo en relación a estas medidas, digamos, coercitivas que esté investido, pues, ¿no? Y definitivamente eso también se encuentra en nuestro Código Orgánico General de Proceso, ¿no? Le permite, ¿no? Y también en el Código Orgánico de la Función Judicial le da las potestades, pues, para que pueda, digamos, implementar este poder coercitivo. El juez también tiene este poder de documentación y de investigación, ¿sí? Fíjense ustedes que el otro día estaba viendo en las redes sociales, ¿no? Que esta niña, bueno, no es una niña, es de una persona mayor, ¿no? Pero esta chica que ha venido investigando algunos temas sobre los casos de corrupción, ¿no? En Teleamazonas, va a dar una charla sobre periodismo judicial. Yo decía periodismo judicial. Yo sé, la chica es periodista, pero no una persona pues que conozca realmente de investigación judicial, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes esta característica que tiene el juez, ¿no? De ser ese investigador, de validar esa documentación, ¿no? De la documentación que nosotros representamos en donde en el espacio de la prueba, ¿sí? Donde los abogados presentamos las pruebas, ¿no?
Y entonces, realmente este poder de documentación y de investigación que dice es el juez está facultado de ordenar las pruebas, ¿sí? Las inspecciones, los reconocimientos de los hechos, ¿no? A pesar de la oposición que puede existir o que se pueda, digamos, ordenar lo que son las pruebas de oficio, las pruebas nuevas también, ¿no? La ayuda judicial, que también es una figura que está dentro de la potestad del juez. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El juez que tiene que manejar esa documentación, tiene que saber instrumentar, instruir dentro del proceso, está sustentada o está fomentada por este poder de jurisdicción que se inviste, pues, por parte de la ley, ¿no? Y el poder de ejecución, sí que también tienes. El juez está facultado a imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso, ¿sí? En realidad, aquí, pues, obviamente, este poder de ejecución, estamos hablando de la efectividad que debe tener la sentencia, ¿no? Y cuando hablamos de la sentencia dice, fíjense, ya me voy hasta la sentencia. La sentencia debe ser clara, expresa y clara, ¿no? O sea, debe de ser expuesta con claridad, ¿sí? Y por lo tanto, poder cumplirse. Es decir, no puede ser incompleta, ¿sí? Debe de abarcar todo lo necesario que permita precisamente ejecutar, ¿sí? De hecho, en el COGEP nosotros ya tenemos, dentro de una de las características, digamos, importantes de la creación o de la entrada en vigencia del COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, es precisamente tener un procedimiento en el cual es el procedimiento de ejecución de la sentencia. Es decir, que no se quede en una instancia, porque antes, digamos, la fuerza coercitiva, la fuerza de ejecución, este poder de ejecución existía, pero no había como que un medio en donde, porque el juez ya decía, yo ya dicté mi sentencia, o sea, ya no tengo nada que hacer, yo no puedo ir a perseguir a las personas porque esa no es mi función. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Se implementa pues este nuevo proceso para dar, digamos, el seguimiento de que se cumpla verdaderamente una orden judicial. A pesar de que el no cumplirla pues conlleva a sanciones, sí, digamos, establecidas ya por la ley, ¿no? O sea, desacato a la autoridad y definitivamente pues tiene una sanción. Entonces, fíjense ustedes lo importante es conocer qué es la jurisdicción, cuáles son sus características, sus elementos, sus conceptos, su finalidad y obviamente el poder que está investido, ¿no? Y por eso es que podemos entender la figura del juez, ¿sí? Podemos entender la figura del juez, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ya en el contexto más, digamos, yo como siempre digo, ¿no? Casos polémicos, ¿no? Casos polémicos que tenemos nosotros que en la realidad, digamos, traerlos, ¿no? Aunque no es en materia tributaria, pero a veces siempre es importante, de todas maneras, tomar referente otras actuaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que se discute, ¿no? Sobre, precisamente, sobre la ejecutoriedad de la sentencia, ¿no? En los casos de aquellos candidatos que, estando con orden de prisión, ¿sí? Estando con orden de prisión, se quieren candidatizar, ¿no? Y la verdad es que suena como un absurdo jurídico, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque me preguntaban, ¿no? Y me decían, no, es que técnicamente no están sentenciados. Sí, sí, efectivamente, no están sentenciados. Digamos, no está en firme la decisión de ese juez. Pero fíjense ustedes que yo leía justamente sobre un pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde establecía que efectivamente los derechos podían prevalecer, es decir, no están suspendidos, digamos, sus derechos políticos y civiles, porque no tienen una sentencia ejecutoriada. Pero tampoco es menos cierto que se pueda desconocer el poder del Estado
para mantener en prisión a esta persona. Fíjense ustedes, pone al Estado por encima de esos derechos. ¿Sí? Entonces, a mi criterio, yo le decía a un grupo de amigos apasionados de la política, que claro, fíjense, ahí es donde yo me disgusto, ¿no? Porque yo digo, esta profesión es tan decente, ¿sí? Y que nos ponen o nos prejuician cuando nos dicen que echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Y que se accedan a hacer estas leguleyadas, en el que definitivamente, pues, como yo siempre digo, ¿no? Es una obligación este, que no se puede cumplir, ¿sí? En el momento en el que una persona que no goza de su libertad, ¿sí? Y que el Estado tiene todo el derecho a mantenerlo preso, ¿sí? Hasta demostrar que es culpable, si es que es así, es decir, desvanecer su principio de inocencia, ¿sí? Porque se tienen ciertos los hechos de que, y de hecho hay ya una sentencia de primera instancia, ¿no? En la que lo declara culpable, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a poner de manera descarada a, a candidatizarse si saben que tienen una sentencia en su contra, ¿no? Realmente es inaceptable. Este, no es, aquí no es nada político, por si acaso siempre me gusta aclararlo, sino que son reflexiones que tenemos que hacerlas. O sea, definitivamente no podemos permitir que un Consejo Nacional Electoral, digamos, se deje influenciar por quizás un vacío de ley, si es que lo queremos llamar un vacío de ley. Para mí no hay ningún vacío de ley, esto es cuestión de lógica, ¿sí? Y entonces fíjense, ¿no? Pero para poder aterrizar este ejemplo, ahí están los poderes de la jurisdicción. Es decir, los jueces tienen ese poder coercitivo, tienen ese poder de decisión, tienen ese poder de ejecución en el momento en el que pueden poner estas medidas precautelatorias y que evidentemente lo que buscan es proteger, ¿sí? Que esta persona pues obviamente no se fugue, ¿sí? Y que el Estado tenga que, digamos, permitirle una situación de impunidad, ¿sí? De impunidad, porque tal, él dice, voy a hacer campaña, termina la campaña, ¿sí? Y coge el primer avión y se va. ¿Sí? O coge el primer, o se va nadando por cualquier lado que pueda salir y se va. Entonces, eso no puede suceder. Para eso no está la justicia, ¿sí? Y entonces, claro, como hoy día leía, ¿no? No sé si fue un reportaje periodístico o en un chat, no me acuerdo. Leo tantas cosas en la mañana, ¿no? Eh, Aprovechando precisamente para poderles comentar aquí en la clase. Y decía yo, decían en este chat, ¿no? Realmente eh, hay que cambiar este sistema, ¿no? Cambiar este sistema de impunidad. Yo creería que los legisladores nos deben muchísimo y hay que tener mucho cuidado con los legisladores al momento de elegir, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Realmente, eh, digamos, tener personas que verdaderamente vengan a componer, digamos, todo lo descompuesto que pueda estar, o todos esos vacíos que puedan estar dentro de nuestros procedimientos y que obviamente o los hemos copiado mal, o los hemos adulterado de tal forma que precisamente no podemos obtener el resultado que se espera, ¿no? No queremos castigar a los ciudadanos, eso es más que evidente, de manera injusta, ¿no? De manera injusta, es decir, que es un poco lo que yo siempre digo cuando hablo de materia penal, que no me gusta hablar de materia penal, eh, realmente, porque no soy experta por eso, no soy experta en lo penal realmente me causa bastante malestar, ¿sí? Eh, Porque a mí me gusta cumplir la norma a rajatabla, ¿no? Entonces, a veces el sistema se puede volver injusto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en aquellos países que tienen pena de muerte, definitivamente entendería que hay un margen de error, ¿sí? Y que han de haber sentenciado a más de un inocente.
Han de haber condenado a más de un inocente. Esa es la entonces, no hay sistema perfecto, pero tampoco debemos permitir un sistema impune, ¿no? Que esa es, digamos, la lección. Y por eso es que la doctrina escribe sobre precisamente estos poderes que puede tener el juez, sí, y que no es Superman, ¿no? Pero en todo caso, tampoco es el llanero solitario, ¿no? Que busca la justicia, ni tampoco es Peter Pan, todos aquellos que tienen el sentido de justicia desarrollado, ¿no? Pero lo que se busca es precisamente hacer que alguien tenga ese poder, ¿sí? Que realmente nos dé, mejor dicho, que haga cumplir un principio, el principio de seguridad jurídica. Sí, el principio de seguridad jurídica, es decir, saber que tenemos un juez que es responsable, ¿no? En casos, sobre todo, veámoslos más que los temas tributarios, ¿no? Veámoslos en otros tipos de materia, que es la materia penal, sobre la muerte de alguien, el asesinato, el tema de los menores, el tema de, que son más susceptibles, ¿no? Pero en el tema de tributario, sí, tener un juez que verdaderamente le permita o le garantice al ciudadano, sí, que ese poder que tiene la administración tributaria, digamos, pueda ser discutida. Esa es la finalidad que busca, digamos, este juez tributario, ¿sí? Permitirle ese espacio al contribuyente en donde verdaderamente pueda ir a debatir sobre las diferencias que puede tener con la administración tributaria. Yo les decía y les explicaba que por eso sabiamente el legislador establece que no necesito agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque la administración siempre va a ratificar sus actos. ¿Sí? Digamos en el sentido común, en el sentido lógico, ¿sí? Se le torna difícil tener que decir yo me equivoqué. ¿Sí? Y claro, podría ser como un prejuicio o podría ser digamos, una posición bastante cómoda, ¿no? El decir yo no me he equivocado, ¿ya? Pero es posible, sí, es factible, sí, y han habido muchos casos en donde la administración tributaria ha tenido que perder, ¿no? Ha tenido que perder porque definitivamente el ciudadano ha tenido la razón, ha aplicado bien las normas tributarias y bueno, este, eh, digamos, en nuestro sistema, ¿no? Un poco también para hacer este comparativo de aquellos vacíos de ley, ¿no? A medida que ha ido, digamos, el tema de la materia tributaria ha venido mejorando, no solamente por el tema de las consultas, ¿no? Que yo les decía, la consulta es mi tema favorito porque es un tema que bastante se ha, digamos, permite tener una visión mucho más amplia y obviamente que se incurra en la menor cantidad de errores en las declaraciones tributarias. ¿Sí? También es conocido que precisamente todos estos casos judiciales, ¿no? Y todas las situaciones han podido ir mejorando y reforzando y ajustando la norma tributaria, ¿no? Entonces, por eso nuestro sistema tributario cada vez es más transparente, cada vez es, digamos, más fácil de practicar y obviamente bajo también el principio de simplicidad administrativa. También ha permitido, digamos, mejorar los procesos y obviamente mejorar las recaudaciones y ¿no? En general. De hecho, han habido resultados extraordinarios en las recaudaciones, digamos, en la mejora de los procesos recaudatorios pues, que implementa la administración pública, ¿no? En la administración tributaria. Entonces, fíjense ustedes que lo importante que es, digamos, conocer y saber de dónde vienen estos resultados, estas mejoras en relación a todas estas experiencias que se ventilan pues dentro de los recursos y reclamos administrativos, digamos, por la vía administrativa y por la vía judicial, ¿no? Entonces eso permite que las normas tributarias también vayan ajustándose, ¿no? Y que obviamente los jueces vayan dando posiciones, ¿sí? O interpretaciones, ¿no? Que en definitiva permitan mejorar el sistema tributario, ¿ya?
Bueno, luego tenemos esta jurisdicción, pues, ¿cuál es su naturaleza jurídica, no? Pues es la potestad improrrogable e indelegable, ¿sí? De los jueces o de los tribunales, ¿verdad? Eh, Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial habla sobre la prórroga de sus funciones, ¿sí? Que es para el caso de, bueno, en primer lugar, es improrrogable porque cumplen un periodo, ¿sí? Cumplen un periodo. Entonces ellos están elegidos para un periodo. Eh, y podrán prorrogarse en ese periodo siempre y cuando no se haya pues elegido una nueva, a quien lo reemplace, ¿verdad? O será, digamos, digamos, tendrá que cumplir sus funciones a pesar de haber ya cumplido su tiempo hasta que sea debidamente reemplazado, es decir, a que llegue el otro juez o el nuevo juez a encargarse digamos, de ese juzgado, ¿no? Y es indelegable porque definitivamente el juez, digamos, hay situaciones en que el juez se puede ir de vacaciones, puede pedir permiso médico y todo eso, pero eso está arreglado también en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Y cómo se hará, digamos, su reemplazo. Pero no es delegable. Es decir, yo juez no voy a decir, le voy a decir a, al juez Glenda Camposano, mira, te delego para que me sigas mis causas. No, eso no se puede hacer. Eso, en lo administrativo, en cambio, sí se puede hacer el tema de la delegación, ¿no? Que era un poco lo que habíamos visto también dentro de las funciones que tenía pues la administración tributaria. Entonces, en el caso de la función judicial no aplica de esa manera. Entonces, por eso es que una de las características que le establece la doctrina a esta naturaleza de la jurisdicción es que es improrrogable e indelegable, ¿ya? ¿Cuál será el objeto que tiene pues la jurisdicción tributaria, contenciosa tributaria? Bueno, tutelar los derechos, ¿no? De todas las personas y realizar el control de legalidad de los hechos, ¿sí? De los actos administrativos, ¿ya? Aquí he puesto los contratos del sector público, pero en realidad es en materia tributaria, no es el tema de contratos en el sector público, sujetos al derecho administrativo, bueno, esto es para el derecho administrativo, así como conocer y resolver sobre diversos aspectos de la relación tributaria o jurídica administrativa. Yo les había explicado que no solamente nosotros podemos visualizar la materia tributaria con los procedimientos que tienen que ver con la materia tributaria, que también habían actuaciones que puedan estar enmarcadas en el derecho administrativo, ¿sí? Pero producido, generada en donde en nuestra digamos, legislación administrativa, ¿no? Entonces, tenemos que revisar, digamos bien, esta jurisdicción contenciosa tributaria y esta dualidad de aplicación, ¿no? Bien, un poco de historia en relación a cómo nace la jurisdicción este, contenciosa administrativa, ¿no? Mediante un decreto de emergencia del 23 de enero de 1960, sí, el presidente Camilo Ponce Enríquez consideró que no existía pues, un sistema adecuado en materia contenciosa tributaria. Entonces, digamos, ahí es donde digamos, mediante este decreto nace la jurisdicción contenciosa tributaria. Luego, en el año 63, asimismo también por un decreto de emergencia, se expira el primer código fiscal, ¿ya? En donde se organizó y sistematizó el procedimiento contencioso tributario. En el año 75, ya hace 45 años atrás, digo yo a mi edad, nace el actual Código Tributario, el código tiene 45 años, ¿ven? Se establece la Administración de Justicia Tributaria ya para el año de
En 1992 se crea un nuevo modelo y se crean los tribunales distritales fiscal, que forman parte de la función judicial, ¿sí? Que gozan de rangos de cortes provinciales, y se dispuso pues que las demandas debían ser presentadas de acuerdo al domicilio del actor, distribuidos en 6 tribunales de lo contencioso tributario, ¿no? En esa época la Corte Suprema de Justicia actuaría como tribunal de casación en todas las materias, ¿no? Incluyendo la tributaria. Esto es un poquito de historia y, bueno, ustedes ya lo revisaron en la lectura, en el trabajo que les... vamos a hablar un poco de la competencia, ¿sí? ¿Qué es la competencia? Déjenme ver o controlar, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, mejor dicho, porque son las 9 y ya mismo nos votan, y después se me corta y me quedo ahí a medias. Entonces, bueno, mañana veremos sobre la competencia, vamos a hablar sobre la competencia y seguir avanzando, digamos, con nuestro tema. Como les dije, voy a revisar el tema de cuadrar bien el tema de las notas, y el día de mañana pues hablaremos sobre ese tema. ¿Okay? Que tengan un lindo día, que pasen muy bien y nos vemos en la clase del día de mañana. Cuídense mucho, gracias por asistir, ¿sí? Pórtense bien.